Verdades Bíblicas. Un espacio para la reflexión, el estudio y aprendizaje de la multiforme sabiduría de Dios a través de la Biblia. Con ustedes, Germán Centeno. Hermanos y amigos de Verdades Bíblicas, sean todos bienvenidos. Nuestro estudio de hoy se titula El diezmo según la Biblia. La práctica del diezmo es una de las que más se enseñan en las distintas denominaciones autodenominadas cristianas. Esta práctica consiste en dar la 10ª parte de el salario, del sustento, de lo que se gane, sea cualquier negocio, cualquier fuente de ingreso que tengamos, consiste en ir y llevársela al líder religioso o a la iglesia a la cual se pertenece para apoyar su obra y también para ayudar en el sostenimiento de los líderes que se ocupan en la predicación de la palabra de Dios. Hoy veremos que esa práctica es totalmente antibíblica, que de hecho el diezmo moderno que se practica hoy día no tiene ningún fundamento en la Escritura, no tiene ninguna base sólida en la palabra de Dios, sino que más bien ha sido el producto del ingenio humano, del ingenio de la religión popular, de la religión moderna, pero es una práctica totalmente apartada, alejada de la palabra de Dios, sin fundamento en Jesucristo, y de hecho también vamos a ver que ese tipo de práctica realmente es pecaminosa y que Dios no se agrada de una iglesia que lleve a cabo tales colectas, tales recolecciones de fondos, porque el Señor nunca mandó a sus hijos en el Nuevo Testamento a practicar esas cosas que vemos hoy día que suceden en las denominaciones. Así que les invito a que sigan este estudio y que miremos de manera objetiva la palabra de Dios para que podamos entender su voluntad. Les invito en primer lugar a leer Deuteronomio capítulo 14, versículos del 22 al 29, que dice: Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, verso 25 dice: entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciere. Pues bien, con base en esta lectura podemos establecer varias diferencias entre el diezmo según la Biblia y el diezmo según la religión moderna. Como primer punto diremos que el diezmo se debía practicar cada año, no cada día de reunión, no cada semana, ni siquiera cada mes. Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás
todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Se comete un error pues por parte de aquellas iglesias que piden a sus feligreses cada día de reunión el diezmo, o cada semana, o cada mes, porque esta práctica, como podemos ver a la luz de la Biblia, es totalmente errónea y contraria a la voluntad de Dios. Dios jamás pidió un diezmo diario, jamás en la Biblia vamos a ver un diezmo semanal o mensual, sino que la Escritura demanda que sea cada año. Y esa palabra de Dios debe ser respetada, porque uno de los principios de la palabra de Dios es eso, que nosotros no podemos traspasar la Biblia, no podemos traspasar los linderos de las Escrituras, no podemos modificar su palabra, no tenemos autoridad para cambiar una ordenanza o un mandamiento de Dios. Naamán aprendió esta lección cuando dijo en Números capítulo 22, versículo 18, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. En segundo lugar, diremos que el diezmo nunca consistió en dar dinero, sino, como dice la Biblia, se apartaba el producto del grano. Nuevamente en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, leemos lo siguiente. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y de hecho, en el versículo siguiente, en el versículo 23, el escritor inspirado fue lo suficientemente claro para mostrarnos qué clase de productos era lo que debían separar los israelitas para poder llevar a cabo este mandamiento que en la ley de Moisés se les dio. Adicionalmente, vamos a notar en ese versículo que el diezmo jamás consistió en que la persona entregara dinero a un líder religioso o a una iglesia, sino que aquellas personas que separaban el producto del grano cuando practicaban cada año el diezmo, esas mismas personas se consumían ese producto. Esas mismas personas disfrutaban de eso y se comían, por decirlo de cierta manera, o como dice ahí el texto, se consumían el diezmo que ellos mismos habían apartado para cumplir con esta norma del Antiguo Testamento. Leamos Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas. Note bien que se dijo grano, vino, aceite, ganado. Por ningún lado usted podrá leer que se diga dinero. Así que los que practican el diezmo de dinero, bueno, lastimosamente, permítanme decirles que es una práctica totalmente errónea, totalmente antibíblica, alejada de la palabra de Dios, es una práctica desconocida en las Escrituras, es algo que más bien hombres religiosos se inventaron, tal vez por conveniencia o tal vez por ignorancia de la palabra de Dios, pero esto jamás se llevó a cabo en los días de Jesucristo. Nunca la iglesia primitiva llegó a tener semejante práctica. Así que mis oyentes, estimados y apreciados, el diezmo según la Biblia es uno y el diezmo según la religión moderna es uno totalmente aparte de las Escrituras. En tercer lugar, podemos establecer lo siguiente. El diezmo no se podía llevar a cualquier lugar que la persona le pareciera, sino que tenía que ser en el lugar indicado por Dios. Y si el camino fuere tan largo, dice el verso 24, si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere,
Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y note lo que dice, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. El lugar que Jehová tu Dios escogiere. Verso 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí. Enfatiza en ese allí, indicación de un lugar. Y comerás allí, delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Lastimosamente, muchos, por estar habituados o acostumbrados a la religión moderna, cuando se les habla acerca de esta práctica del diezmo, cuando leen estas líneas, estos pasajes, automáticamente su mente cree que el lugar que Dios había escogido es la iglesia. Pero permítanme decirles que eso también es un error. ¿Por qué dice la escritura o por qué señala que Dios había escogido cierto lugar para poder poner en práctica la ley del diezmo y otras leyes acerca de ofrendas que en la nación de Israel se llevaban a cabo y se practicaban conforme a la ley de Moisés? Bueno, eso quedó así porque en el trasfondo histórico, hasta el momento en que eso se dijo, el pueblo de Israel todavía no había entrado a la tierra prometida. El pueblo de Israel todavía estaba en el desierto, y con miras a esa entrada, con miras a la posesión de la tierra, con miras a que se iban a distribuir en 12 tribus por toda la zona, por todo el territorio, y en vista de que el plan era llevar o transportar el tabernáculo de adoración donde servían los sacerdotes levitas y el sumo sacerdote, con miras en eso, Dios les dijo, bueno, cuando lleguen a ese lugar yo voy a escoger, cuando lleguen y tomen posesión de la tierra, yo voy a escoger un lugar para que me adoren, para que me sirvan, para que cumplan los estatutos y decretos que yo les ordeno. Entonces, por eso en esas líneas nosotros vemos que se habló de un lugar que Dios iba a escoger para llevar el diezmo, pero no se registra cuál es, no se dice en qué lugar fue que Dios quería poner su nombre, poner su tabernáculo para que le adoraran. Entonces es bajo ese trasfondo histórico que se dice, en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, allí llevaréis el diezmo. Pero después de que Israel logró tomar posesión de la tierra, logró conquistar ese territorio que Dios había prometido a sus antepasados, a Abraham en especial, se repartieron en tribus, erigieron el tabernáculo en Jerusalén, y entonces Dios habló y Dios dijo que era la ciudad de Jerusalén el lugar donde se debía practicar el diezmo. Yo les invito a leer Segunda de Crónicas capítulo 12, versículo 13. Observemos. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén. Y observe lo que dice enseguida: ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Interesante, ¿no? Esto es lo que dice la palabra de Dios con respecto a ese misterioso lugar que en Deuteronomio capítulo 14 se dice que Dios iba a escoger para que pudieran llevar a cabo la práctica del diezmo. Ahora, Dios fue bastante enfático al decir que en cualquier lugar que a la persona se le ocurriera llevar el diezmo o practicar el diezmo, cualquier lugar no iba a ser aceptado delante de Dios. De hecho, escoger cualquier lugar sería un pecado gravísimo. Deuteronomio capítulo 12, versículo 5 dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, o sea, para su presencia, ese buscaréis y allá iréis. El verso 6 dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios
vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y más adelante, en el versículo 13, culmina diciendo: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Esa advertencia claramente indica que ofrecer o llevar el diezmo a cualquier lugar que a la persona le pareciera era un pecado gravísimo. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Así que, amigos, a la luz de este texto de la Biblia y del anterior, toda denominación religiosa hoy día que pretenda guardar la ley del diezmo, ¿qué debería hacer? ¿Cómo podría una de estas iglesias que diezman poner en práctica de la manera correcta esa ley acorde a las escrituras y no acorde a su parecer o al parecer de los líderes que les enseñan esta práctica de manera antibíblica? Bueno, cada feligrés tendría entonces que cada año viajar hasta Jerusalén y una vez llegados allí consumir el producto del diezmo que hayan separado durante todo el año. Así que aún así no consistiría ni en dar dinero, ni en llevarle a la iglesia las ganancias, la 10ª parte de sus ganancias. No consistiría en que se sostenga algún líder religioso de manera ilícita y antibíblica, sino que tendrían que los mismos que han recogido ese producto del grano, la 10ª parte de él, tendrían que consumirlo, y para poderlo hacer no podrían consumirlo en el lugar donde residen. Por ejemplo, si yo quisiera practicar el diezmo, yo no me podría quedar acá en Colombia, sino que tendría que tomar un vuelo, llegar a Jerusalén, y allá entonces podría poner en práctica la ley del diezmo acorde a la escritura, no acorde al diezmo de la religión moderna. Entonces esto es importante considerarlo, pero nunca una denominación hará esto. Nunca una denominación, en caso de llegar a saber estas cosas, le convendría enseñarle esto a sus feligreses. Y esto se debe, lastimosamente hay que decirlo, se debe a que muchos líderes religiosos se benefician económicamente de este mandamiento falso, de este mandamiento que no está en las escrituras, sino que surgió del ingenio de ciertos hombres que por conveniencia quieren hacerse ricos a costa de la fe de muchas personas. Pero esto lo predijo el apóstol Pedro en su segunda carta. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por último, amigos, agregaremos que la ley del diezmo nunca fue ordenada para nosotros los no judíos o gentiles, como dice el Nuevo Testamento, sino que fue un mandamiento, una ordenanza exclusiva para el pueblo de Israel. Esto lo dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 4. Observemos. Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Y en el verso 8 pregunta: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La pregunta retórica tiene su respuesta obvia. Ninguna nación
ningún otro país, ninguna otra raza, ninguna otra población recibió la ordenanza del diezmo. Jamás ellos recibieron la ley de Moisés, y esto seguramente nos involucra a nosotros que no somos de la nación judía, no pertenecemos al primer pacto, no nos cobijó jamás esas leyes, esas ordenanzas. Solamente fueron dadas para el pueblo de Israel, y esta es una de las partes que más desconocen muchos de los que practican el diezmo moderno. Vamos a leer también, para confirmar lo que estamos diciendo, Salmo 147, versículos del 19 al 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Y note lo que dice el 20. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Con esto vamos llegando al final de nuestro estudio, y sé perfectamente que habrán preguntas incógnitas por resolver, pero esto será en otra ocasión, en otro estudio que continúe con la misma temática. Por ahora permítanme resumirle los puntos cruciales de este asunto tan interesante. Primero, el diezmo se debía practicar cada año, no cada día de reunión, no cada semana, ni siquiera cada mes. Segundo, el diezmo nunca consistió en dar dinero, sino, como dice la Biblia, se apartaba el producto del grano. Tercero, el diezmo no se podía llevar a cualquier lugar que la persona le parecía, sino que tenía que ser en el lugar indicado por Dios. Y cuarto, la ley de Moisés nunca fue ordenada para nosotros los no judíos, sino fue un mandamiento exclusivo para el pueblo de Israel. Hermanos y amigos, recuerden, esto es Verdades Bíblicas, y nuestro estudio de hoy ha sido titulado El diezmo según la Biblia. Muchas gracias por la atención que me prestaron, y que el Señor les continúe bendiciendo enormemente. Hemos presentado Verdades Bíblicas. Puedes contactarnos a la dirección que aparece en pantalla. No olvides suscribirte.